Señor, te damos gracias por este día que nos has dado hoy. Te damos gracias porque nos diste otro día más de vida, Señor. Nos levantaste con bien. Nos diste un día hermoso, Señor, con un cielo hermoso, con aves, Señor, que nos recuerdan tu magnificencia, Señor. Te doy gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí presencialmente, Señor, y también por las personas que nos están viendo desde Facebook Live, Señor. Te pido por cada una de ellas, por su salud, Señor, y también por cada una de sus vidas espirituales, Señor. Te pido para que nos guíes en esta hora, Señor, y pueda ser de bendición en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 145, 7. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la manera de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Hermanos, bienvenidos a todos los que nos están acompañando presencialmente y también a los hermanos que nos están viendo desde Facebook Live. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Seguimos en celebración y de fiesta por el aniversario de nuestro seminario y de la misma forma quiero que se pongan de pie para adorar a nuestro Dios por medio de este canto. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, hermanos. Hoy quería tomar este tiempo también para hacer grupos de oración. Es muy importante que cada uno de nosotros pues tengamos este compañerismo y también que oremos unos por los otros. Estamos aquí todos los días, nos vemos todos los días. En una gran parte pues vivimos juntos, somos una familia,
pero muchas veces no conocemos lo que está pasando a la otra persona. Así que quisiera tomar este tiempo para hacer grupos de 3 personas y se junten para que oren entre ustedes. Se pueden pasar por acá, como quieran. transformó y tu luz me alumbró. Viviré en tu verdad, estaré confiado en ti. Tu amor me transformó. Mi vida es solo para ti. Hoy te ofrezco mi ser, haz en mí tu voluntad, oh Señor.
Señor, te doy gracias por este día que nos has dado, Señor. Te doy gracias por cada una de las peticiones que se han puesto en tus manos, Señor. Agradecimientos donde nos reflejan cada vez y cada día, Señor, que tú estás ahí con nosotros. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que podamos seguir creciendo en tu palabra, creciendo en tu verdad, que no solamente estemos aquí por vanagloria, Señor, incluso por orgullo, sino que tú puedas seguir trabajando con nosotros y quites cualquier piedra de tropiezo, Señor, y que incluso si es para nuestro crecimiento, que nos des fuerza y valentía, Señor, para afrontarlo, para seguir en este camino que solamente nos lleva a ti y a servirte, Señor, por medio de servir a otros. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que estamos pasando tal vez por problemas, por circunstancias que nos pueden hacer afligir. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y que también puedas seguir bendiciendo a cada una de las personas que no están aquí presencialmente, a cada uno de los maestros, a cada uno de los alumnos, Señor, que estamos aquí iniciando este nuevo bimestre, que nos des fuerza para seguir, Señor, con tu voluntad, que podamos ver claramente lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Te pido por cada uno de nosotros de la misma manera como te pido a las personas que no están aquí, Señor. Esas personas que tienen enfermedades, que tienen problemas, Señor, en casa, que tienen problemas económicos, que tienen problemas espirituales, Señor, que tú los puedas ungir, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos también puedan encontrarte, Señor, que ellos puedan seguir escuchándote, Señor, por medio de su palabra. Te pido por cada uno de nosotros y que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta ahora. Te doy gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si me acompañan en sus Biblias, ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, por favor. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 8. Si se ponen de pie y yo leo el primer versículo y ustedes el segundo y así consecutivamente. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Pues ahora es el tiempo de la predicación y pues me honra presentar al hermano que viene con este tema. Es maestro aquí en el seminario y pues con mucho cariño y mucho gusto que pase el hermano Jesús Villagrán, maestro y pastor también, para orar por él. Señor, te doy gracias porque nos has traído aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, que guíe al hermano, Señor, que no sea él el que hable, sino que tú puedas ser a través de él, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar claramente tu voz. Te doy gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios en este momento. Bien, les pido que mantengan abierta su Biblia, ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 8.
La reflexión que quiero compartirles es que prediques la palabra, pensando en esa frase que es muy célebre en esta porción de la Escritura, y también por el lema de nuestro seminario, que prediques la palabra. Qué interesante, ¿no? Cuando uno llega al seminario y ves esa frase grande, que prediques la palabra, nos hace recordar el llamado de Dios. A esto fuimos llamados, de esto se trata ser cristiano, ser discípulo de Jesús, ser estudiante en el seminario, ser maestro. Ser cristiano es predicar de Cristo Jesús. Sabe que la segunda carta de Pablo a Timoteo tiene 4 capítulos y tiene 83 versículos y pertenece al conjunto de libros conocidos como las epístolas de Pablo. Y esta carta en particular pertenece a las cartas pastorales. Es conocida como la carta del cisne, así es conocida la segunda carta de Pablo a Timoteo, la carta del cisne. ¿Por qué razón? Porque se cree que el cisne canta cuando sabe que va a morir. El canto del cisne es una expresión que alude al último gesto realizado por una persona justo antes de morir. Es una metáfora que proviene de los bestiarios medievales que aseguraba que cuando el ave, es decir, el cisne, sabe que va a morir, se pone a cantar y canta bien fuerte y no deja de cantar, y con un canto él deja esta vida. Me acordé de Pablo, el gran apóstol Pablo. Este pasaje en particular, vemos el corazón del apóstol, un corazón que siente que pronto va a dejar de latir. Todo lo ve desde el contexto de la eternidad, y esto me emocionó bastante al leer esta carta de Pablo y este pasaje en particular. Y en esta carta Pablo le dice a Timoteo: debes cuidar la doctrina, debes cuidar la enseñanza, debes dedicarte a predicar la sana doctrina. Y sabe, la sana doctrina obviamente es la sana enseñanza, pero cuando la Biblia usa la sana doctrina hace referencia a la predicación apostólica. Y la predicación apostólica, ¿qué encerraba todo ello? Que Cristo se hizo carne, que Dios se hizo carne, murió, resucitó y ascendió al cielo y viene por nosotros. Ese era el contenido básico de la sana doctrina. ¿Qué tenía que hacer Timoteo al igual nosotros? Bueno, creerla, enseñarla, predicarla, pero sobre todo vivirla. Entonces, cuando Pablo dice que prediques la palabra, está hablando que yo debo creer la palabra, yo debo enseñar la palabra, debo predicar la palabra, pero debo vivir la palabra. ¿Pero cuál es la razón? Pablo dice: porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos bastante complicados, muy difíciles. Por tanto, como un heraldo, Pablo le dice a Timoteo y a nosotros en esta mañana: debes predicar la palabra. Debes predicar la palabra, debemos predicar la palabra. De acuerdo al contenido del capítulo 4 de 2 Timoteo, ¿sabe? Somos exhortados a hablar la palabra de Dios mientras la gente está disponible. Mientras haya en las personas el deseo de escuchar la palabra de Dios. Ahora, cabe mencionar que no siempre hay disposición de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, como un heraldo del Santo Evangelio, tú y yo debemos predicar la palabra con todos nuestros dones, con nuestros talentos, en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Que prediques la palabra. ¿Cómo? Con autoridad. Versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Y continúa diciendo: y también delante del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y por supuesto también juzgará a los muertos en su segunda venida. Te recomiendo, te exhorto que prediques la palabra. Y Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, a todas las edades, niños, jóvenes, adultos. Pablo le dice a Timoteo: redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos predicar la palabra con autoridad. ¿Por qué razón? Porque es una orden del soberano, eterno Dios. 2, porque es una orden del juez del universo. Debemos predicar la palabra con fidelidad, es decir, con integridad, tal cual ella está escrita, sin envolturas doctrinales, sin envolturas teológicas, sin envolturas denominacionales, tal cual ella está. Con fidelidad, Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y agrega con toda paciencia y doctrina. Me encanta esta frase: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, en presencia de Dios, o te encargo con autoridad, o te pongo bajo juramento, como diciéndole a Timoteo, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Es decir, juras decir o enseñar solamente la palabra y no tus experiencias. Cuidado cuando en las iglesias, incluyendo las nuestras, encontramos a pastores, predicadores, maestros decir, o aquellas frases, yo pienso, ¿no? Yo pienso. Cuando alguien dice yo pienso, yo me imagino, yo siento, lo que sigue no es palabra de Dios, es experiencia. Tengamos mucho cuidado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice Pablo, te pongo bajo juramento. El apóstol da este encargo en la víspera de su muerte. Timoteo debe dirigir su mirada al eterno Dios y a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne. Y saben, en la Biblia, Jesucristo, Dios hecho carne, es la única posibilidad para que una persona encuentre la salvación. No es nuestra denominación, no es nuestra iglesia en particular, no es nuestra teología, es Cristo Jesús la única posibilidad para que una persona pueda ser salvo. Le dice Pablo a Timoteo, te pongo bajo juramento delante de Dios y delante del Salvador ungido, es decir, de Cristo Jesús, porque ante Él tú vas a rendir cuentas. Recuerda que Él es el único juez del universo. Pero ¿qué hará el Señor Jesús? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En el momento de su segunda venida, como una expresión de su reino. Por ello Timoteo debe entregarse de lleno al ministerio de la palabra. Cuando hablemos la palabra de Dios. Cuando enseñemos la palabra de Dios. Cerciorémonos de que el domingo predicaremos la palabra. Tengamos cuidado también cuando escuchemos. Que escuchemos la palabra de Dios y tenemos toda la autoridad para decirle al predicador, al maestro, tú no estás enseñando la palabra. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Es nuestra responsabilidad como maestros y como oyentes. La exhortación de Pablo a Timoteo ahora es para nosotros. Predica la palabra. Debemos predicar la palabra delante del público, delante de las personas, al corazón de las personas, de la misma manera en que un heraldo pregona los edictos de un rey o del primer magistrado de una nación. Se debe de predicar la palabra con fidelidad, como un embajador de Cristo Jesús. Debemos predicar la palabra con alta fidelidad. Oiga, podemos recordar a Noé, predicar a su generación, arrepiéntanse porque pronto va a llover, este mundo se va a inundar, apártense de sus pecados. 120 años y la gente no creyó en el mensaje de Noé. A Jonás decir en su predicación, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si leemos los capítulos, del 1 al 4 de Jonás, vemos que hubo resultados de esa predicación. O tal vez a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Le predica a su generación y le dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo debo estar seguro que el contenido de mi predicación es Cristo Jesús y no filosofías y no conocimientos. Prediquemos el mensaje de salvación
el mensaje de redención en Cristo Jesús. Y prediquemos no lo que la gente quiera escuchar, sino lo que Dios quiere anunciar por medio de su palabra. Se debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, estar disponible por la mañana, por la tarde, por la noche, entre semana, el fin de semana. Siempre estemos disponibles para predicar el mensaje del Evangelio. Aprovechemos cualquier oportunidad para predicar a Cristo Jesús. Oigan, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes y un servidor compartimos el Evangelio? La última vez que le dijimos a una persona, Cristo te ama con todo el corazón. Él quiere cambiar tu vida. Sabes, mi vida ha cambiado, Él quiere cambiar la tuya ahora. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos a alguien de Cristo Jesús? Pablo dice, redarguye. Es decir, convence de culpa. Y déjenme decirles que el pecado debe hacer sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta y busque a Dios y sea perdonado por Dios. ¿Cuántas iglesias no quieren predicar el Evangelio con tal de no perder gente? No quieren predicar las verdades del Evangelio con tal de que las personas continúen ahí, sentadas, sin hacer nada. Reprende, dice Pablo a Timoteo, jamás se debe reducir la verdad del pecado. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia de la persona y Dios trabajará, Dios transformará. Jamás se debe reducir la gravedad del pecado. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo es la única posibilidad para que ustedes y un servidor sigamos siendo perdonados, sigamos siendo transformados y la gente que no es salva ahora pueda ser salva por medio de Cristo Jesús. Y en ningún otro, dice Lucas en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre abajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús. Exhorta, le dice Pablo a Timoteo, es decir, amonesta con amor, una amonestación paternal con paciencia y doctrina, con paciencia suprema tal cual ella está. Debemos predicar la palabra, debemos hacerlo todos los días. En los versículos 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo que debemos predicar la palabra con sana doctrina. Es decir, el contenido de mi mensaje, de la palabra, del sermón, de la predicación, de la enseñanza, cada domingo debe ser la sana doctrina. La sana doctrina. Pero si los hermanos lo leen la Biblia, ellos nunca sabrán la sana doctrina y van a conformarse con lo que tú y yo les demos. Y eso es muy triste. La sana doctrina apostólica, Dios hecho carne. Pablo le dice a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Y ese es el contenido de la sana doctrina. Versículo 3, la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice Pablo, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y vea cómo termina el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Debemos enseñar la sana doctrina porque hay falsos maestros que solo están enseñando fábulas. Debemos predicar la palabra del Señor con poder y autoridad. Debemos de cuidar la palabra. ¿De quién debemos de cuidarla? Que dice Pablo, de los falsos maestros. Oiga, donde quiera hay falsos maestros. Yo espero que en nuestro entorno, ¿verdad?, no exista ningún falso maestro. Pablo dice, ¿por qué debemos cuidar la doctrina? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no soportarán que tú y yo les enseñemos la verdad del Evangelio, sino que teniendo comezón de oír, dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana palabra de Dios. Seguirán en sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos o las fábulas. Y tú y yo somos responsables de enseñarles a los hermanos la palabra de Dios.
pero para que tú y yo enseñemos la palabra de Dios y el contenido sea sana doctrina, necesitamos leer las Escrituras. Como escuchamos en el culto de aniversario, el predicador decía que a los cristianos, y en particular a los bautistas, se nos llegó a conocer en la historia como los discípulos o los cristianos del libro. Pero ¿cuántos leemos el libro? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros a solas con la Biblia? ¿Memorizamos Biblia? ¿Tenemos Biblia? La gente se niega a oír hoy en día la sana doctrina. No soportan, no toleran la verdad del Evangelio. Dura es tu palabra, dijera un grupo de discípulos a Jesús. Ahora, déjeme decirle que eso también pasa en el mundo cristiano. No solamente hay gente, no solamente hay hermanos de las iglesias que no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, sino que hay predicadores, hay maestros que no están enseñando la palabra de Dios y siguen pastoreando iglesias. Y siguen predicando cada domingo y están ahí frente a un grupo en la escuela dominical. Dios en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la palabra es predicada, vea lo que hace, dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa. No necesitamos ninguna disciplina externa a la palabra para que transforme la vida de las personas. El escritor de Hebreos dice que la palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Escuche, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos de la persona. Los falsos maestros solo enseñan fábulas, solo enseñan cuentos y mitos a sus oyentes. Las personas buscan maestros solo para que les endulcen el oído y les digan a ellos lo que ellos quieren escuchar. Los maestros falsos halagan el oído, te dicen lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, muchos maestros falsos dicen: no existe una iglesia perfecta, quédate con nosotros. Un maestro falso le puede decir a sus adeptos, a sus seguidores: tienes que someterte a mí. Tienes que someterte a mí. Yo soñé, Dios me reveló, Dios me dijo, tuve una visión. Los maestros falsos le dicen a su gente: si tú te vas de este grupo, te va a ir mal el resto de tu vida. ¿No? Te va a ir mal el resto de tu vida. Tienes que crecer donde fuiste plantado y aquí has creído. Debes de crecer aquí. Le dicen también a su gente: a partir de hoy vas a prosperar. Solamente deja que ore por ti y ponga aceite en tu cabeza, o no volverás a enfermarte nunca. O aquella frase que está muy de moda hoy, ¿no? Declaramos cielos abiertos sobre tu vida. ¿Las has escuchado? Los falsos maestros lo dicen al por mayor y nos encanta escuchar eso. ¿Quién no quiere estar sano? Queremos estar sanos, por supuesto, pero tú y yo no somos llamados a eso, a decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Somos llamados a decirle a la gente lo que ellos no quieren escuchar. La bendita palabra de Dios. Debemos predicar la palabra desde el contexto de nuestro ministerio. Vea el versículo 5, lo que Pablo le dice a Timoteo: pero tú, le dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo. Pero tú soportas las aflicciones, pero tú haz obra de evangelista, pero tú cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Si los maestros falsos, si los predicadores falsos, si los cristianos falsos no enseñan la sana doctrina, debes tomar en cuenta que la enseñanza, como el aprendizaje de ellos, va acorde a sus concupiscencias. Ellos no enseñan ni escuchan la verdad del Evangelio. A ellos les encantan las fábulas. Pero recuerda que tú debes ser sobrio en todo. Es decir, en ningún momento, en ninguna circunstancia pierdas la cabeza. Debes enseñar la palabra de Dios. La palabra sobrio expresa la idea de dominio de sí mismo, sangre fría, moderado, discreto, templado.
dice el diccionario bíblico que sobrio es tener buen criterio, tener dominio propio. La persona sobria es tranquila, estable y cuerda, es decir, es una persona que asume con una actitud la sana doctrina y la enseña. Y siempre enseña la palabra de Dios frente a cualquier circunstancia y los problemas de la vida. Lo que sale de sus labios siempre es la verdad del Evangelio. Timoteo debe mantenerse equilibrado, debe estar despierto, debe estar alerta ante cualquier enseñanza y enseñar la verdad del Evangelio. En calidad de pastores, la Biblia dice que daremos cuenta, y también de la enseñanza daremos cuenta. Dios le dice a Jeremías: quien tenga mi palabra, que la predique con fidelidad. Jeremías 23, 28. Pablo le dice a Timoteo: también debe soportar las aflicciones. Es decir, aguanta las dificultades. Aguanta las dificultades. Y mira quién lo dice, Pablo. Eso nos indica, o esto no indica que tengamos que sufrir adrede. Aunque hay gente en nuestras iglesias que quisiera que ustedes y un servidor sufrieran adrede. Si Jesús sufrió, ¿por qué tú no vas a sufrir, no? Bueno, no tenemos que sufrir adrede, ni permitir que alguien quiera que nosotros suframos adrede. Sin embargo, debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, a sufrir si estamos predicando la verdad de Dios. Si no predicamos la verdad del Evangelio, créeme que no vamos a sufrir. Nos pasaremos una vida cristiana a todo dar. Pero cuando empecemos a predicar la verdad del Evangelio, se empezará a generar sufrimiento en nuestro entorno. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, conviértete en predicador del Evangelio. La gente necesita escuchar las buenas noticias de salvación. La gente necesita escuchar lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, no lo que enseña una teología, no lo que enseña una doctrina, no mi filosofía de vida. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Usted y yo somos testigos que los libros informan, pero la Biblia transforma. Entonces dejemos que la palabra transforme la vida de las personas. No debemos permitir que nada nos detenga en el cumplimiento fiel de nuestra misión evangelística y misionera, porque a eso fuimos llamados, para predicar la palabra tal cual ella fue revelada, tal cual ella fue inspirada, tal cual ella está escrita en la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos, dice Pablo, tengamos paciencia, dejemos que la palabra siga transformando la vida de las personas. Que prediques la palabra, dice Pablo, con fidelidad. Seamos fieles en predicar la palabra hasta el último momento de nuestra vida. No sabemos qué tiempo nos reste de vida física, pero el tiempo que Dios nos dé, prediquemos la palabra. No sabemos cuánto tiempo nos falte, pero hasta el último momento de nuestra vida, seamos fieles para predicar la palabra. En el versículo 6, Pablo dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está muy cercano. ¿Sabes, Timoteo? He peleado la buena batalla. Te comparto que he acabado la carrera. ¿Qué crees? He guardado la fe. Pero por lo demás, Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, quien es el juez justo. ¿Sabes? Me la darán aquel día cuando Él venga. Y no solo a mí, también te la va a dar a ti y a otros que aman su venida. Con fidelidad, sirviendo, siendo fieles a Dios. De manera triunfante, el apóstol Pablo nos exhorta a ser fieles a Dios, y con ello nos expresa su fe en el Señor Jesús. Vemos en Pablo una fe evaluada: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Como el cisne que sabe que va a morir, pero debe seguir predicando la palabra con alta fidelidad. Pablo estaba encarcelado en Roma, condenado a muerte por Nerón, el emperador de Roma. Ve su muerte no solo muy cercana, sino como un sacrificio vivo que genera olor fragante para Dios. Una fe como estilo de vida. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
En Filipenses 1:21 Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O aquel pasaje de Gálatas 2:20 que parece ser el lema de la vida del apóstol, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de Pablo era la predicación del Evangelio. El apóstol peleó la buena batalla. Literalmente es la grandiosa, la hermosa, noble batalla que se genera en el desarrollo o en el cumplimiento del ministerio del apóstol. También debe ser en el nuestro. Debemos predicar la palabra con alta fidelidad, predicar el Evangelio, noble, gozosa, majestuosa confesión de una vida bien empleada en el servicio de Dios. He peleado, dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Pues había sido una gran batalla, el tiempo del apóstol Pablo, una gran batalla contra el sistema del imperio romano, contra Satanás, contra los principados y potestades. En más de una ocasión Pablo dijo, Satanás me estorbó, hablando del desarrollo de su ministerio. Una batalla contra gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra el vicio y la violencia de los judíos, contra el judaísmo, contra las contiendas, contra el fanatismo, contra el gnosticismo, contra la ley del pecado, etc. Pablo se mantuvo fiel en la predicación del Evangelio. Pablo dice que él acabó su carrera. He acabado la carrera con total seguridad. Por cierto, una carrera muy llena de obstáculos. En una ocasión Pablo dijo, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. A los corintios les recomienda, corran, pero corran de tal manera que obtengan, dice él, corran de tal manera que obtengan la medalla, que obtengan buenos resultados. El escritor de Hebreos nos dice que para estar en la carrera es importante tener puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. De lo contrario, podemos nosotros desviar nuestra fe, salirnos del camino de la verdadera enseñanza, de la sana doctrina y empezar a enseñar filosofías o teologías denominacionales. El apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Es decir, hasta este momento he sido fiel a Dios. Él le dice a Timoteo en su primera carta, ¿sabes qué, Timoteo? Yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora le dice, he guardado esa fe. Aquí estoy, Timoteo. Sigo siendo fiel. Aquí estoy. Ustedes y un servidor podemos decir lo mismo. Estamos empezando este segundo bimestre del año escolar 2022-2023. El reto es ser fieles a Dios y cuando sea el culto de graduación podamos decir, hasta aquí he sido fiel y voy a continuar siendo fiel a Dios. Pablo está diciendo, he guardado mi fe, me he mantenido intacto, mi fidelidad ha sido limpia para Dios. He mantenido mi confianza personal en Dios y en todas las promesas cristocéntricas. Dios ha estado conmigo y yo le he sido fiel. Una fe puesta en Jesús. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Con gran alegría Pablo espera aquel momento cuando Cristo venga en su segunda venida y él pueda ser resucitado y entonces Dios le dé a él la corona de la vida. Hace referencia a la vida eterna, a la vida eterna. En Pablo vemos una fe exitosa, una fe satisfactoria, una fe ejercida perseverantemente, una fe que clama por una recompensa de gracia, sabiendo que de Dios está la recompensa, por supuesto. Pablo tiene la seguridad que el Señor Jesús en su segunda venida le va a dar a él una corona de justicia, es decir, la salvación para estar con Jesús por toda la eternidad. Entonces vale la pena ser fiel a Dios. Esta corona es justa, es decir, es la vida eterna que el Señor juez, el Señor Jesús, dará en aquel día a los que con amor esperan su venida. Recuerde la enseñanza de Pablo, debemos predicar la palabra con autoridad, sin miedo. Prediquemos con autoridad. Hay que cerciorarnos de que el contenido de esa palabra sea la sana doctrina,
que en el desarrollo de nuestro ministerio prediquemos la palabra y la prediquemos con fidelidad. Nos ponemos de pie, oramos al Señor, que prediques la palabra, que no sea solamente un eslogan en nuestro seminario, sea nuestro estilo de vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos sido llamados para predicar la palabra. Permite que lo hagamos con alta fidelidad. Dios, estórbanos cuando querramos enseñar otras cosas y no tu palabra, que la prediquemos siempre con fidelidad. Bendito sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, que Dios nos bendiga. Bueno, hermanos, muchas gracias, Pastor Villagrán. Pues no hay anuncios el día de hoy y pues ya vamos a orar para terminar con esta capilla. Muy bien, pongámonos de pie, por favor. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar y empezar un nuevo bimestre. Creo que es de gran emoción para todos, así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la palabra, Señor, que tú has puesto. Te pido que tú nos ayudes a predicar, poniendo los ojos en ti, Señor, no distrayéndonos en los problemas que tengamos, Señor, sino que siempre veamos el sustento que tú has tenido, Señor, y así poderlo compartir con fidelidad, Señor, y con autoridad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Podemos saludarnos y ya estamos despedidos.